Pero ya saludamos con el doctor Mauricio Alarcón. Él está en Guatemala, entendemos, en alguna misión, pero la Fundación Ciudadanía y Desarrollo lleva adelante también un monitoreo de el proceder político en el país, y además tienen un barómetro que está verificando el comportamiento de los asambleístas en el contexto nacional. Así que para hablar de este tema y de todo el marasmo político y la Asamblea Nacional, como también esta consulta popular que está anunciando el gobierno, vamos a darle primero la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, le escuchamos. Buen día, Wilson. Un saludo para ti y para todos los amigos de Radio Reloj que nos siguen a través de la Amazonía ecuatoriana y en particular de la ciudad de Macas. Pues aquí siempre a la orden, listo y dispuesto para conversar de nuestra coyuntura nacional. Sí, doctor, muy amable por atendernos. A ver, doctor, ¿cuál es la lectura que ve en esta nueva confrontación? Han pasado confrontados desde el 24 de mayo del año pasado el gobierno con la Asamblea, en definitiva, pero esto ya ha generado, más allá de los cambios que allí se han producido, un paro que se vivió en junio, una intención de dar un golpe de Estado, y ahora con todos estos entretelones que se han puesto alrededor de la nominación cuestionada del superintendente de el superintendente de bancos, Raúl González, quien ayer confirmó que daba un paso al costado tras cuestionamientos y tras una posición que también hecha por la Asamblea ha sido cuestionada. ¿Cuál es su lectura? Me alegra, Wilson, que tengas clara la película de que lo que estamos viviendo no es nada nuevo. A mí me ha sorprendido en las últimas semanas ver a varios comunicadores decir que pues esto es algo terrible, algo catastrófico, no antes visto, cuando lo cierto es que desde el 24 de mayo del año pasado, día en que Guillermo Lasso asumió la presidencia de la República, las condiciones de gobernabilidad no han sido las mejores, y durante estos 15 meses de gobierno, pues él mismo se ha encargado de abrirse tantos frentes como hay posibles en las instituciones ecuatorianas, poniendo en riesgo la estabilidad democrática. Yo creo que acá no solo hay que hablar de conspiraciones y de intereses políticos y particulares que nunca faltan, sino también de la irresponsabilidad con la que el gobierno nacional ha manejado cuestiones que podrían haber sido pequeños incendios que se apagan fácilmente, pero ellos han preferido avivarlos con galones de gasolina para que los resultados sean los que estamos viviendo. Tú has mencionado lo más reciente, incluso el hecho de la designación de un superintendente de bancos, que anunció en una radio de Quito que daba un paso al costado, pero ha publicado en redes sociales un comunicado diciendo que mejor no. Así es que ese nivel de indecisión es el que nos rige en este momento en una institución que vela, supervisa, regula, controla a esas instituciones financieras en las cuales con seguridad tú, nuestra audiencia y yo tenemos nuestros ahorros para poder sobrevivir y subsistir durante nuestro día a día, y pues ahí están más bien enfrascados en una pugna política estéril, además, que lo único que va a traer es más inestabilidad y más afectación a la democracia ecuatoriana. Es que es contradictorio también lo que dice Raúl González en torno a su comunicado. Primero dijo que estaría dispuesto a dar un paso al costado y posteriormente señala que él cree que está y le asiste derechos que debe hacer prevalecer. Cuando vemos esta situación y de por medio estaría lo que ya por parte de analistas se comenta, y ayer Diario La Hora difundió, doctor Alarcón, por ejemplo, el tema que hace referencia a presuntamente lavado de dinero a través de entidades financieras del país. ¿Serían lo de fondo en todo este marasmo que estamos viviendo en torno a esta nominación que ya tiene nueva terna para que la analice el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Wilson, yo creo que hay que irnos un poco más atrás y preguntarnos qué motivó a los asambleístas en realidad a destituir después de un juicio político a la ex superintendenta de bancos, Ruda Regui, o qué motivó al Consejo de Participación Ciudadana allá con una calificación en marcha y con una etapa final activa a dejar por fuera a Rosa Matilde Guerrero, quien encabezaba la terna del presidente de la República. ¿Será acaso
que a algunos les incomoda una institución que está atrás de aquellas captadoras ilegales de dinero que se han convertido en la modalidad perfecta para lavar recursos que provienen del narcotráfico o de la corrupción. ¿Será que eso es lo que les incomoda, que haya una persona dispuesta a desenmascarar a todos? Probablemente sí, y necesiten a alguien funcional que lo único que haga es hacerse de la vista gorda para que todo pase sin ningún problema. ¿Qué intereses hay detrás? Creo que solo después lo sabremos y lo veremos, pero lo cierto es que en un tema tan complejo como el que tú has mencionado y lo ratificado, demandamos que no solo esto pase por una tensa pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino también por la actuación oportuna y certera de autoridades como la Fiscal General del Estado, que no ha aparecido mucho, que digamos, en los últimos días cuando la corrupción y la impunidad campean. Sí, a propósito, y esto sucedió antes precisamente, la ley de extinción de dominio, no lo aprobó la Asamblea Nacional, luego fueron por la anterior superintendente de bancos, y posteriormente todo esto que concluye con una resolución inobservando un dictamen de una jueza en torno a que se dejaba sin efecto el nombramiento de Raúl González. Y luego con todo esto, incluso previamente a ir a Houston, el presidente de la República, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, advertía de que estaría tratándose en el gobierno la posibilidad de la destitución de los asambleístas que tomaron esta resolución vía desacato a lo dictado por la juez en torno al superintendente de bancos. O sea, todo esto, ¿qué le hace pensar al país? Inclusive los inversionistas, inclusive el manejo mismo de los recursos públicos en diferentes entidades del Estado con el direccionamiento del Banco Central. ¿Qué le hace suponer al país, doctor Alarcón? En una crisis de representatividad y de institucionalidad, que eso sí no tiene precedentes en Ecuador. Tú recordarás, Wilson, si hacemos memoria de estos 44 años del último periodo democrático, que pugnas no han faltado, que crisis institucionales tampoco, pero siempre ha habido la certeza de que las salidas en muchos casos han estado ahí listas a activarse para sostener el modelo democrático. No obstante, hoy parece ser que no hay control de absolutamente algo, por pequeño que sea, que incluso al interior del Ejecutivo, como ya lo mencionaste, sale un ministro a dar una declaración y es desmentida en cuestión de minutos por el presidente de la República. Parece que nadie se gobierna. O que en la propia Asamblea Nacional cada cual lleve el agua a su molino. No se diga la justicia, donde la pugna existente entre el Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional es más que evidente. O en otras instituciones, como lo estamos viendo nuevamente enfocado en Quito, como el Tribunal Contencioso Electoral, que está haciéndose a un lado y actuando de manera negligente respecto de la situación política y de derechos de participación del exalcalde Jorge Yunda. Ajá. Así es que lo que estamos viendo, insisto, es una crisis terrible, sin precedentes, y yo creo que al paso que vamos va a llegar el punto en el que la ciudadanía reaccione de manera muy fuerte y pedirá, como hace algunos años, que se vayan todos. Definitivamente no hay quien nos represente, quien haga algo pensando en la ciudadanía, sino muchos que lo único que están haciendo es pensar en sus intereses, los de sus amos o caudillos, y simplemente usando y mal usando hasta el sistema de garantías constitucionales a su favor. Lo que llama la atención, doctor Alarcón, es, por ejemplo, esta última cita en Estados Unidos, que por motivo de las festividades del 10 de agosto, invitados por el Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York, allí se encontraron varias personalidades, entre ellas administradores de justicia, incluido el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, con quienes fueron allanados sus domicilios por la Fiscalía por presuntamente estar vinculados a situaciones que están en investigación, pero que además están relacionados con un silencio que vivimos ahora en el caso del señor Carlos Poli. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Se pregunta mucha ciudadanía. Y yo también me hago esa pregunta, Wilson, ¿dónde están nuestras instituciones? Mira que hace poco, y probablemente tú también lo viste en redes sociales y en medios de comunicación, nuevamente ha tenido que actuar
la Embajada de los Estados Unidos, nuevamente, retirando visas a otro grupo, en este caso ahora, de militares corruptos. Es que necesitamos asistencia internacional para una cuestión tan elemental como luchar contra la corrupción. Es vergonzoso que nuestras instituciones, la Contraloría, la Fiscalía, incluso los que hacen control político, en este caso los asambleístas, no puedan hacer algo en beneficio de los ecuatorianos. Y todo se soluciona, por decirlo de alguna forma, con una rueda de prensa en la que las Fuerzas Armadas desconocen sobre el presunto retiro de visas estadounidenses a 18 miembros. Ojalá hagan públicos los nombres, no solo de estos generales, sino de los anteriores, de los jueces, de los fiscales, de los abogados, cuyas visas han sido retiradas por aportar de manera decidida y directa a la corrupción. Y ojalá, insisto, nuestras instituciones hagan algo, porque no podemos ni debemos depender de los actos políticos, por muy soberanos que sean, que otros gobiernos puedan ejercer. Es tristísimo ver lo que está pasando. A propósito, doctor, de esto, para ir concluyendo este diálogo, obviamente, lo que ha dicho Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, es que está muy preocupado de lo que está pasando y la confrontación política. Estados Unidos, me refiero, no él, aquí en este país. Y todo alrededor de hechos de corrupción realmente que son macro, no son situaciones que propician posibilidades de que se extingan con algún mecanismo inmediato de solventar. Y a esto se va agregando conflictos en la zona fronteriza con Colombia. A esto se va agregando con acciones que en alta mar están definiendo ubicar grandes cargamentos de droga y con otros detalles que se ponen de manifiesto que no, en el caso de la justicia, por ejemplo, y abogados, que no solamente serían en la parte central de la administración de estas funciones del Estado lo que está sucediendo con los sospechosos, sino en todas las provincias del país. Eso quiere decir que las 24 provincias del país tendrían funcionarios sospechosos, doctor Alarcón. Y yo creo que a propósito de lo que mencionas, el embajador de los Estados Unidos ha sido bastante diplomático en los términos utilizados en su declaración, porque yo no creo que a él le preocupe la violencia y la impunidad. Yo creo que también le preocupa la pasividad con la que está reaccionando el gobierno nacional y las instituciones pertinentes. Sin lugar a dudas. Son por la cual no le queda otra que actuar a él de manera directa. Mira qué triste, como mencionaba hace un momento, es que sea el propio embajador de los Estados Unidos, a través de medios de comunicación, quien comunique las decisiones de su gobierno y no sea oportunamente, en este caso, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, quien mencione que varios de sus miembros involucrados en X tipo de casos han perdido la posibilidad de viajar a los Estados Unidos por el retiro de visas. Eso es una evidencia de lo que está sucediendo en todo el Ecuador. Doctor, la inseguridad llega al extremo y usted es parte también de una fundación, ha sido parte de Fundamedios y ahora es parte directiva de la red de periodistas libres en el país. Queremos hacerle conocer que el pasado viernes también este medio de comunicación, Radio Reloj, fue lamentablemente sustraído y arrebatado equipos de funcionamiento en la zona sur de Morona, Santiago, dejando en silencio a este medio durante varios días allí y que obviamente esta es parte de la inseguridad que vive nuestra nación. O sea, es increíble y el robo fue tan perfectamente planificado que inclusive desde la caseta de otra estación radial solamente se llevaron los equipos de este medio, más no las de la otra estación radial que coopera o nos brinda apoyo a este medio para poder enarbolar allí nuestra señal. ¿Cómo mira todo esto? O sea, nadie escapa, nadie está seguro y bueno, le pedimos también para que la red de periodistas libres nos pueda cooperar y pronunciarse para que las autoridades respectivas hagan la investigación de este caso. Y no solo eso, Wilson, tú has conocido a través de las redes sociales, no solo de la red de periodistas libres, sino de otras organizaciones del país, lo sucedido la noche de ayer con el periodista Charlie Castillo, quien ha venido investigando temas de corrupción en la ciudad de Durán. El recibir ahora a la puerta de tu casa, que se supone no es conocida por medidas de seguridad, un par de bolsas llenas de sangre, creo que es un mensaje de aquellos que ya Charlie en este caso ha recibido de manera reiterada. ¿Quiénes tienen que actuar?
De nuevo, las autoridades y las instituciones, se tiene que proteger el trabajo periodístico, se tiene que garantizar el funcionamiento de medios de comunicación, más allá de la situación general de inseguridad, el tener medios de comunicación activos y libres, el tener periodistas que puedan ejercer sin temor a represalias su libertad de expresión y su libertad de prensa es fundamental para un país democrático. ¿Dónde están los comités de seguridad y de protección de periodistas que desde hace tantos años debían haberse activado? ¿Dónde está la Policía Nacional para dar seguridad? ¿Dónde está la Fiscalía para investigar y no dejar en la impunidad este tipo de hechos? O aquel que tú en este momento denuncias, que por la información indiscutiblemente apuntaría a un robo selectivo. Ya creo que hay que empezar a levantar aún más la voz y demandar de las autoridades actuaciones oportunas, porque cuando derechos fundamentales están en riesgo, no importa si es uno o son 1000, no importa si es un colectivo o son 100 colectivos, hay que precautelar los derechos de todos por igual y ojalá esa comprensión provenga de todos los actores y de todos los sectores por el bien de la democracia y de la estabilidad del país. Le queremos agradecer, doctor. Usted está en Guatemala, entendemos, ¿no? Efectivamente, Wilson, como sabes, la organización que dirijo representa Transparencia Internacional en Ecuador y estamos acá en un encuentro regional junto a los directores de capítulos de otros países, planificando algunas acciones conjuntas, el futuro de nuestra región al interior de Transparencia Internacional para los años inmediatos y pues ya el día de mañana emprendemos viaje de regreso. Esperamos su retorno para hablar allí, en cambio, de la nueva ley de comunicación que está el gobierno dando votos allí con este tema también. Gracias, doctor, por habernos hablado. Gracias, Wilson. Un abrazo para ti, para nuestros amigos de Radio Reloj y nuestra audiencia de la Amazonía. Muy amable. El doctor Mauricio Alarcón de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.